Buen día, mi nombre es Carlos Rojas Ortiz. Vamos a hacer una práctica de Access. Access es un gestor de base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos, valga la redundancia, los cuales están muy bien organizados de tal manera que podamos recobrar y también insertar información pertinente al respecto de un sistema de interés. Por ejemplo, el sistema de interés que vamos a ver hoy día, según un enunciado que es algo cotidiano que podemos observar en cualquier lugar, dice lo siguiente: un alumno va a la biblioteca y presta un libro. Este libro pertenece a un autor o autores. El préstamo es realizado por el bibliotecario. Entonces, lo primero que vamos a hacer es comenzar a identificar cuáles son los, vamos a modelarlo, por así decirlo, en el modelo entidad-relación. Primero tenemos que identificar cuáles son las entidades. Las entidades, tenemos aquí alumno, perdón, tenemos alumno, tenemos, ¿qué más? Va a la biblioteca y presta un libro. Este libro también viene a ser una entidad, por lo tanto lo remarcamos. Este libro pertenece a un autor. Ustedes dirán, pues un autor puede estar dentro de las características o dentro de los campos o propiedades del libro. Muchas veces pensamos ello y está bien, siempre y cuando los autores sean pocos. Sin embargo, cuando los autores son a veces cientos o miles de autores de libros, entonces preferimos agruparlos en una tabla aparte. Por eso que lo consideramos una entidad independiente del resto. Es realizado por el préstamo es realizado por el bibliotecario. El bibliotecario obviamente es una de las entidades que va a interactuar con el resto de entidades. Entonces tenemos 4 entidades identificadas. Muy bien, para estas 4 entidades nosotros vamos a crear 4 tablas específicas en Access, ¿no? El sistema podemos identificarlo como biblioteca. Ok, eso podría ser el sistema. No es una entidad, sino es como que un nombre global que engloba todo esto. Dentro de la biblioteca llegan alumnos, hay libros, los libros tienen autores, el bibliotecario funciona dentro de la biblioteca. Entonces la biblioteca no es una entidad, sino es el nombre que le vamos a dar a esta base de datos. Entonces vamos a dar Access, inicio, y bueno, ustedes llegan por el acceso indicado. Nosotros vamos, estando aquí, a dar doble clic sobre una base de datos en blanco. Aquí abajo le vamos a colocar el nombre que se va a guardar en mi documento. Vamos a colocarle biblioteca. Muy bien, entonces podemos crear y ya tenemos la biblioteca creada, la base de datos biblioteca creada. Entonces empezamos con la primera tabla. Esta tabla vamos a darle una vista de diseño y lo primero que nos pide es colocarle nombre a la tabla. Entonces recorremos a nuestro enunciado, vemos que la primera tabla sería alumno. Aceptamos el ID de alumno, el cual va a ser autonumérico, luego su nombre, el cual va a ser texto, luego su dirección, el cual va a ser texto, y finalmente su teléfono, el cual va a ser también texto. Hasta acá tenemos que, muy bien, nos aseguramos que la clave principal esté dentro del ID y luego guardamos. Entonces ya tenemos la primera tabla. Vamos a crear y hacemos clic en tabla. Entonces aparece la segunda tabla, al cual hacemos una vista de diseño. Inmediatamente nos aparece para ingresarle su nombre. El siguiente va a ser entonces libro. Escribimos acá libro. Bien, sería ID de libro. El primero, autonumérico, está bien. Luego vamos a ver, sería el título. ¿Y qué más vendría a ser? La editorial. Bueno, otras cosas más que podríamos colocarle el año, etcétera. Vamos a dejarlo para efecto de ejemplo. De esa manera nos aseguramos que la clave principal, si es que por A o B no está la clave principal, entonces le colocamos haciendo clic acá en clave principal. Muy bien, entonces guardamos y ya tenemos nuestra segunda tabla. Vamos a crear e insertamos una tabla nueva. Aquí está la tabla nueva, que siempre toma la tabla 1, porque las tablas 1 anteriores ya fueron cambiadas por los nombres. En cambio, en este caso, esta nueva tabla 1 vamos a cambiarle por el nombre de autor. Muy bien, y de autor, nombre,
Vamos, dirección, nombre, podríamos indicarle, vamos a dejarlo ahí porque bueno, a un autor es un poquito difícil ubicarlo, ¿no? No es tan fácil como cuando son clientes, etcétera. Vamos a dejarlo con idea de autor y nombre nada más. Nos aseguramos de que tenga la clave principal y guardamos. Entonces igual comenzamos a crear otra tabla, el cual aparece otra vez con la tabla 1. Entonces igual que al resto vamos a cambiarle de nombre. En este caso sería la última tabla, que sería bibliotecario o personal podría ser. Muy bien, entonces ¿qué? Idea de bibliotecario, nombre y dirección. Estos son campos estándares, obviamente tienen mucho más que eso. Nosotros estamos cogiendo esto solo para efectos de ejemplo. Muy bien, tenemos entonces las 4 tablas. Muy bien, entonces acá tenemos las 4 tablas principales o tablas maestras que se le llaman, que son aquellas tablas independientes que más bien se van a relacionar. Y al relacionarse entre ellos es que generan un nuevo tipo de elemento llamado las relaciones. ¿Okay? Y las relaciones dentro de una base de datos son interpretadas por una tabla intermedia, pero vamos a identificar primeramente cuáles son las relaciones. Por ejemplo, entre alumno y libro existe una relación. Esa relación es una relación de préstamo. ¿Okay? Este libro pertenece a un autor. Pertenece es una relación que hay entre el libro y el autor, ¿no? Entonces aquí estaba pensando el préstamo realizado por bibliotecario. Entonces obviamente, ¿a quién se le va a prestar? Se le presta al alumno. La relación que hay entre alumno y bibliotecario vendría a ser préstamo, que básicamente es la misma que tenemos acá. ¿Ok? Se presta un libro, ¿no? Se presta un libro, pero ¿se le presta a quién? Se le presta a un alumno. ¿Y quién le presta? Le presta el bibliotecario. Entonces aquí tenemos una tabla intermedia llamada préstamo, que va a relacionar 3 tablas maestras. Entonces vamos a crear primeramente esta tabla, préstamo. Aquí ya tengo estas tablas creadas. Muy bien, entonces podemos ir también acá en herramientas de base de datos, hacemos clic en relaciones y cargamos todas las tablas. Entonces ya tenemos ahí todas las tablas, ¿no? Aquí nos faltaría, en todo caso nos faltaría las tablas de intermedia, que es justamente lo que vamos a crear ahora. Creamos una tabla, clic en crear tabla, y aquí vamos a la forma de edición de esta tabla y le colocamos préstamo. Muy bien, este préstamo va a unir, tiene su propia ID, pero también va a unir, como decíamos, a 3 tablas, ¿no? ¿A qué tabla va a unir? A la tabla alumno, a la tabla libro y a la tabla bibliotecario. ¿Por qué? Porque un alumno presta un libro, ¿no? Y este libro al alumno es prestado por el bibliotecario. Entonces préstamo en realidad es una sola tabla en las cuales intervienen 3 elementos maestros o 3 entidades, no se van a relacionar a través de esta tabla intermedia. Entonces acá tenemos primeramente que identificar o que indicar el ID del alumno, que es el que va a realizar el préstamo. Todos los IDs son números. El siguiente va a ser el ID del libro, que es el elemento que se va a prestar. También es un número. El siguiente es ID de alumno, libro y bibliotecario, que es quien va a realizar el préstamo. ID de alumno, por favor, también todos son numéricos. Todos los IDs son numéricos. Aquí podemos agregar más campos como la fecha, hora, ¿no?, que se prestó. Podemos indicar también el estado, por ejemplo, si es que es devuelto, si es que está pendiente, etcétera, ¿no? Entonces eso para que tengan unas cuantas ideas de cómo es que, para que tenga un poco más de sentido común en el momento de realizar la tabla y saber para qué sirve. Muy bien, igual el ID lo dejamos en uno solo, grabamos, entonces tenemos la tabla préstamo hecho. Muy bien, esta tabla préstamo entonces dentro de las relaciones la vamos a agregar, mostrar tabla, aquí está la tabla préstamo, cerrar. Entonces este préstamo va a relacionar
un alumno, hacemos clic en el ID de alumno, lo arrastramos hasta ID de alumno. Tengan ahí buena puntería, la puntita del cursor está sobre ID de alumno, no está ni en ID de préstamo, ni en ID de libro, ni en ningún otro lado, está encima de ID de alumno. Sueltan ahí, aseguran que sea ID de alumno de la tabla alumno con ID de alumno de la tabla préstamo, exigen integridad referencial y crean. Acá cuando les salga eso, y qué bueno que nos salió, es porque para cuando hacemos las relaciones necesitamos bloquear las tablas, ¿no? Entonces no se puede bloquear una tabla mientras y cuando lo tengamos abierto para acá. Entonces todas estas tablas de aquí lo vamos a cerrar, ¿okay? Todas las tablas maestras, vamos a dejar solamente las relaciones. Ahora sí, entonces procedemos, ID de alumno con ID de alumno, exigimos integridad referencial y creamos. ID de bibliotecario con ID de bibliotecario, exigimos integridad referencial y creamos. ID de libro con ID de libro, exigimos integridad referencial y creamos. Entonces tenemos ahí ya tenemos aquí las relaciones que existen entre ellos, ¿no? Las relaciones que hay entre las entidades. Estaba pensando, a ver, de preferencia creo vamos a arreglarlo un poquito para que no se confunda mucho. Ahí creo que está un poquito más ordenado para que no se crucen las relaciones y puedan ver, ¿ok? Entonces así quedaría. Ahora, entonces este autor tiene que ver con este libro. Entonces regresamos otra vez al enunciado que dice este libro, un libro, cualquier libro pertenece a un autor o autores. Entonces regresamos para acá y decimos, ¿no? Un libro pertenece a uno o varios autores. En definitiva, un libro puede ser escrito por muchos autores. Ahora también, un autor puede escribir muchos libros. Pues obviamente un autor puede tener toda una colección de libros. Entonces la relación es de muchos a muchos o de varios a varios. Este tipo de relación se resuelve con una tabla intermedia. Entonces esa tabla intermedia, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar, podría ser pertenencia, quiere decir una palabra más adecuada. Si creamos una tabla, sería como que en esta tabla, en vista de diseño, vamos a colocarle autoría. Con minúscula nada más. Y entonces tenemos el ID de autoría. Y tenemos qué tabla se va a relacionar. ID de libro con ID de autor. Numéricos, todos los ID, no se olviden, numéricos. ¿Qué más se puede agregar acá? En autoría creo que nada más por lo pronto. Grabamos, entonces ya tenemos, cerramos esta tabla y la cargamos aquí dentro del diagrama. Entonces ya tenemos una tabla intermedia entre autor y entre libro. ID de libro con ID de libro, exigir integridad referencial. ID de autor con ID de autor, exigir integridad referencial. Entonces ya tenemos las relaciones que estábamos buscando. Muy bien. Muy bien, entonces ¿qué nos queda acá? Lo que nos queda, vamos a arreglar esto un poquito para que sea más visible, más fácilmente visible. ¿Okay? Entonces ahí sí como que ya hay más visibilidad, ¿okay? Más estética. Ok, entonces ahí ya podemos ver, ¿no? Que esta tabla préstamo es la tabla intermedia, porque obviamente un libro puede ser prestado a muchos alumnos, ¿no? Y un alumno puede prestar muchos libros. Entonces la relación era de muchos a muchos entre libro y alumno. ¿Cómo se resuelve? A través de una tabla intermedia. ¿Cómo se llamaba la tabla? Préstamo. Ahora, un libro puede ser prestado por un bibliotecario o puede ser prestado por muchos bibliotecarios a través del tiempo. Y un bibliotecario puede prestar muchos libros. Entonces la relación igual es de muchos a muchos. ¿Cómo se resuelve? A través de una tabla intermedia. Pero en este caso la tabla intermedia es común para estas tres tablas maestras. Ahora, entre el autor y el libro, obviamente, ¿no? Un libro puede tener muchos autores y un autor puede escribir muchos libros. Entonces
declaramos una tabla intermedia para resolver esa relación de muchos a muchos entre libro y autor, y esa tabla es auditoría. ¿Cuál es autoría? ¿Cuál es el común denominador de las tablas intermedias? Que aparte de sus IDs propios, como ID de auditoría o acá como ID de préstamo, tiene además los IDs de las tablas maestras que está relacionando. Por ejemplo, aquí de alumno, ID de alumno, ID de libro, ID de libro, ID de bibliotecario, de la tabla ID de bibliotecario. Esta tabla intermedia, aparte de su ID propio, tiene ID de libro, que es el ID de la tabla libro, y el ID de autor, que es el ID o identificador de la tabla autor. Muy bien, entonces tenemos esta relación. Hasta ahí, todo perfecto. Grabamos y tenemos resuelta el enunciado y plasmado dentro de la base de datos. Muy bien, entonces una vez que están ya modelada la base de datos y construida dentro del Access, procedemos a tratar de llenarlos. ¿Cómo lo llenamos? La forma digamos elemental es abriendo la tabla. Por ejemplo, vamos a trabajar con dos tablas, sencillamente para este ejemplo, con la tabla libro y con la tabla autoría. Entonces, en esta tabla libro, obviamente la forma más fácil de llenar es haciendo un doble clic, abriendo la tabla y luego llenando los datos. Sin embargo, eso no es una forma correcta para un usuario. La forma correcta como interactúa un usuario con los datos es a través de formularios. Entonces vamos a trabajar creando un formulario para interactuar con los datos de la tabla libro. Para ello, estando abierto la tabla libro, hacemos clic en crear y luego en un formulario dividido. ¿Okay? Entonces ahí tenemos un típico formulario dividido en los cuales nos muestra, por un lado, en la parte superior, los detalles de cada libro, y acá abajo nos muestra el total de ellos. Vamos a agregar aquí, hacemos un anticlic para hacer, aquí estamos en vista no de producción, sino más bien un poco de diseño, de contemplación. Para hacerla entrar en producción, es decir, en funcionamiento, tenemos que hacer clic derecho aquí encima de la pestaña que connota este formulario y luego escogemos la opción vista formulario. Entonces ahí ya podemos comenzar a agregar datos. ¿Okay? Si colocamos enter ahí, el título, por ejemplo, del libro podría ser Las 1001 noche. ¿Okay? Editorial Bagdad, ¿no? Wow. Muy bien, entonces así ya tenemos ingresado el primero. El segundo podría ser Viaje fácil a otros planetas. Editorial Book Trash, por ejemplo, Trash, ¿no? Ok, tenemos ya dos libros. El tercero agregamos podría ser por ejemplo introducción a la electrónica digital. Por ejemplo, puede ser H.A. Hamilton, ¿no? O sea, a suponer con enter, entonces ya tenemos 3. Vamos a dejarlo ahí con 3. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en estos formularios típicos, ¿no? Podemos ver, por un lado, si hacemos clic aquí, por ejemplo, podemos ver todo el detalle acá. Okay, y aquí tenemos como que un navegador que nos muestra todos los registros que están en la tabla. Y al hacer clic en cada uno de ellos, aquí nos ofrece el detalle. Entonces nosotros podemos modificar. Si colocamos aquí en vez de Hamilton, le colocamos Remington, entonces le ponemos guardar y automáticamente entonces ya se ve reflejado aquí el cambio. Si queremos agregar uno nuevo, si queremos eliminar, hacemos clic acá. Muy bien, entonces esto es un formulario que nos permite interaccionar con una tabla maestra. Y por ejemplo, para la tabla autor, porque el libro, vamos aquí a las relaciones, vamos a hacer ahora, y hemos hecho la tabla maestra para el libro, vamos a hacer la tabla maestra o el formulario para la tabla maestra de autor. Entonces hacemos doble clic en autor, luego vamos a crear y colocamos un formulario dividido. Ok, entonces igualito. Aquí nos queda nada más vista de formulario
y comenzar a ingresar. Por ejemplo, podría ser un autor, Johannes Brahms, por ejemplo, ¿no? Ok, enter, un nuevo autor. Podría ser Mario Vargas Llosa. Ok, 3 podría ser ¿quién? Bhaktivedanta Swami, por ejemplo. Ok, entonces ya vemos que tenemos 3 autores. Muy bien, entonces tenemos 3 libros. Ok, y tenemos 3 autores. Aquí están los 3 autores. Aquí podemos también trabajar y eso se va quedando ya grabado, todas las modificaciones que hagamos. Entonces estos son los formularios típicos para que se pueda trabajar con las tablas maestras. Aquí guardamos todo, autor, formulario, muy bien. Entonces aparece, ¿no? Libro también lo guardamos como libro. Entonces comienza a aparecer cada tabla con su formulario. Ahora entonces tenemos que hacer algo más interesante. Tenemos que hacer un formulario que me permita registrar autores para ciertos libros, o sea, en otra palabra, registrar autorías, que nos permita trabajar con la tabla autoría. Aquí es un poquito diferente, ¿por qué? Es un poquito diferente porque en este formulario no vamos a trabajar solamente con datos de la tabla auditoría, sino vamos a trabajar con datos de la tabla libro y con datos de la tabla autor. Por eso es que requiere de un formulario especial. Hacemos clic acá, doble clic en autoría, abre, vamos a crear y colocamos primeramente un formulario dividido. Ok, hasta acá no hay ningún problema. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a vista de diseño. Ok, ¿cuál es la diferencia con los otros? Vamos a hacer un poco más grande esto. Muy bien. Entonces aquí es donde vamos a agregar unos elementos especiales llamados cuadros de lista. Hacemos un clic acá. Cada uno de estos cuadros nos va a permitir interaccionar con alguna de las tablas con las cuales esta tabla, una de las tablas maestras, con la cual esta tabla autoría tiene relación, ¿no? Por ejemplo, una de las tablas maestras con la cual la tabla autoría, que es una tabla intermedia, tiene relación es con la tabla libro. Y esta tabla autoría, como tabla intermedia, también tiene relación con la tabla autor. Entonces este primer control vamos a asociarlo a la tabla libro. Ni bien arrastramos, nos sale un wizard. Seguimos, escribimos siguiente. Acá le indicamos qué tabla va a ser. Es la tabla libro, ok, el ID del libro. Muy bien, siguiente. Luego vamos a trabajar con el ID del libro y título. Siguiente, esto no es tan importante. Aquí ocultamos la palabra clave, ok, está bien. Y luego almacenamos el valor, es el valor ID, obviamente, con el valor ID del libro de la tabla autoría. Siguiente, finalizamos. Aquí podemos dejarlo, a ver, sin ningún texto. Bueno, una etiqueta L6 con lo que le, o lista en todo caso de autores LA. Entonces ya tengo el primero, libro. Ahora, ¿cómo se va viendo esto? Si hacemos anticlic, ponemos vista de formulario, entonces tenemos aquí algo interesante, ¿no? Cuando hacemos clic en uno de ellos, aquí nos aparece, a pesar de que nos aparece solamente los nombres, al hacer clic en alguno de ellos, inmediatamente el código de ese libro aparece dentro del ID del libro, para que luego pueda ser guardado y registrado dentro de la tabla auditoría, porque aquí no va el nombre, aquí va el ID del libro, ¿ok? Pero obviamente a mí no me es fácil identificar cuál es el ID del libro para colocarlo acá. A mí me interesa mucho más fácil para mí trabajar con los nombres. Por eso es que este tipo de controles me permite a mí trabajar con los nombres, ¿ok? Yo como conozco la Mil y una noche, pero
tiene la facilidad de que al yo escoger un nombre dentro del campo ID del libro, me va colocando el ID de este libro que estoy escogiendo. Viaje fácil a otros planetas, por ejemplo, tiene ID 2. Entonces no es necesario que me concentre en el ID, sencillamente me concentro en el nombre y automáticamente está apareciendo aquí los IDs luego para ser guardados en la tabla autoría. Entonces, al igual que esto, vamos a hacer, si vamos a vista de diseño, vamos a hacer para la tabla autor. Clic derecho, vista de diseño, aquí nos dimos cuenta de que es necesario hacerlo un poco más amplio. Muy bien, y agregamos entonces el siguiente control, cuadro de lista. ¿Ok? Aquí sale lo mismo, siguiente, en este caso voy a trabajar con autores, con la tabla autor. Siguiente, los dos, el ID de autor y el nombre vamos a escoger como campos seleccionados con los cuales vamos a trabajar. Siguiente, este de acá tiene mucha trascendencia. Aquí voy a ocultar las claves, ok, voy a ocultarlo. Están los autores, los nombres, y el ID de autor lo voy a asociar con el ID de autor de este formulario. Por eso al hacer clic en un nombre, el ID automáticamente se muestra acá. Siguiente, ya dejémoslo ahí. Muy bien, entonces ya tengo esto. Cuando hago clic acá en la pestaña de formulario de auditoría y clic en vista de formulario, entonces como que ya puedo trabajar con nombres, pero imprimir códigos dentro de los campos donde yo voy a guardar este dato. Por ejemplo, ok, si le pongo aquí guardar, entonces voy a tener lo siguiente, ¿no? Si le pongo un nuevo, entonces ya queda registrado el primero de ellos. El segundo, por ejemplo, ¿no? La Noche, vamos a colocarle que pertenece a Mario Vargas Llosa. Ok, entonces ya está registrando acá. A colocar guardar y nuevo, entonces ya comienza a registrar acá. Ok, comienza a registrar cuáles son los IDs guardados en la tabla. Muy bien, entonces veamos, esa es la idea, ¿no? Que vayamos nosotros escogiendo introducción a la electrónica, Johannes Brahms, ok, le pones guardar, le colocar nuevo, entonces va registrándose acá, ¿no? Si colocamos uno nuevo acá, ok, hacemos enter y aquí escogemos otra vez introducción a la electrónica y para esto cogemos Johannes Brahms, ponerle guardar y nuevo, entonces comienza a registrarse acá. Bien, aquí supuestamente también está guardando las listas. Esto es opcional, lo que me interesa es que guarde los IDs. Entonces de esta manera yo ya tengo construidos los formularios para las tablas maestras y también el formulario para la tabla, para una tabla intermedia. Si por ejemplo quisiera hacer para una tabla intermedia préstamo que es más grande, tendría que hacer un formulario como este, ¿no? Pero obviamente tendría que haber cuántos de estos cuadros de listas o estos controles de lista. Tendría que haber 1, 2, 3, uno para alumno, uno para libre, uno para bibliotecario, y tendría que agregar un par de campos más para fecha, hora y para el estado. ¿Ok? Yo creo que hasta ahí, ya creo que ustedes tienen las herramientas. Lo único que faltaría aquí es generar los reportes, ¿no? Eso, bueno, ya lo dejamos para el momento. Bueno, eso lo dejamos por el lado de ustedes para que demuestren un poco que también son investigadores, y eso lo van a demostrar en el momento de su evaluación. ¿Ok? Entonces dejamos el tutorial hasta acá y cualquier pregunta me lo hacen saber a través de los medios de correo. ¿Ok? Buen día.